Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy ya nuestra cápsula número 334 cápsulas en más de 5 años, pues cuyo único cometido es el incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando a través de nuestros distintos y diferentes canales. El principal, Cultura Jurídica Televisión, en YouTube, al cual les invitamos a los que nos estén viendo y nos aprecien, pues que le den suscribir, no cuesta absolutamente nada. En Telegram, nuestro canal Cultura Jurídica. En Facebook tenemos un canal, un grupo que es Cultura Jurídica, ya tiene más de 12 años de constituido, cuando teníamos Cultura Jurídica Radio y ahora televisión. En Instagram, Cultura Jurídica, y en X, Cultura Jurídica, a los cuales pues se les invita a suscribirse y bueno, si pueden colaborar con alguna estrella, pues también se los agradecemos porque pues no obtenemos ningún tipo de recurso, lo hacemos con mucho gusto y ojalá se pudiera recaudar algo y pues el único cometido es que ustedes estén informados de la manera más sencilla de las noticias jurídicas de la semana y que pues se puedan explicar los mismos. Y el día de hoy tenemos un asunto que puso en el ojo del huracán a la UNAM, pero no es la primera vez que se pone en el ojo del huracán en la UNAM. Ya hace muchísimos años, cuando se ocupó la UNAM, entró la policía, etcétera. Son casos ahí tremendos. Y ahorita uno de los primeros escándalos que hubo, y bueno, no escándalos, sino algo que salió a visibilidad, es el tema de los docentes en la UNAM, docentes e investigadores, en donde hay una casta dorada de docentes y vamos a llamar investigadores entre comillas, que ganan 70, 80, 90 y 100 mil pesos en la UNAM. Y tienen todas las prestaciones, etcétera. Son unos cuantos, ¿no? Y la gran mayoría, el 60% de los docentes contratados por hora clase y tiempo parcial, los cuales obviamente trabajan en la precariedad laboral, la mayor parte de ellos. No tienen seguridad social, no tienen ninguna prestación. Esto no solamente sucede en las universidades públicas, sino en las privadas. Más de 600,000 docentes están en las mismas condiciones en ambos tipos de universidad. No tienen estabilidad laboral, etcétera, ¿no? Incluso no tienen ningún tipo de seguridad o estabilidad de que puedan continuar dando clases. Incluso hay contratos que yo les llamo hechizos, que no tienen ninguna validez para efectos civiles, porque se está dando una relación laboral normal, una relación de trabajo subordinado a cambio de un salario. Y esto obviamente también lo sufren más de medio millón de docentes en universidades privadas. Y se enfoca en la UNAM porque pues, la UNAM se supone que como institución líder en México, pues debería de respetar los derechos laborales de sus docentes, de sus maestros, ¿no? Y vemos que es la misma situación que viven los docentes de universidades privadas, ¿no? Entonces se replique, sobre todo para los que son tiempo parcial y horas clase, ¿no? Como hay una discrepancia entre salarios dorados y docentes de hora clase. Ese fue uno de los primeros temas que hubo en la UNAM y que incluso por ahí hay un artículo muy bueno en La Jornada que explica a detalle todas esas políticas que tienen de contratación. Pero bueno, ese es un tema. Y el otro, el que vamos a comentar el día de hoy, es el tema muy reciente de unos par de semanas atrás, del examen de admisión para entrar a la UNAM, a las diferentes carreras y oferta educativa de la UNAM. En primer lugar, sabemos que la UNAM es una institución autónoma. Esto quiere decir que hay muchas universidades, por ejemplo aquí la UAP y otras, que son autónomas por ley. Esto quiere decir que se autodeterminan.
Eso quiere decir que tienen un propio gobierno y ellos administran sus recursos, expiden sus títulos por sí mismas, etcétera, ¿no? Pero el hecho de que sean autónomas no quiere decir que no estén sujetas al escrutinio público y a la transparencia, que eso es algo muy diferente. Por el simple hecho de que todas las universidades públicas, y más las de gran calado y gran tamaño, como la UNAM, que reciben cantidades fenomenales de recursos para su subsistencia y su crecimiento. Entonces, ese simple hecho de que estas universidades reciban dinero público del erario, hace que sí sean sometidas al escrutinio público, y no quiere decir que estén totalmente, hagan lo que quieran, ¿no? A pesar de que la autonomía, pues realmente es a nivel de decisiones que se toman al interior de la UNAM. Pero bueno, esto quiere decir que lo que sucede en la UNAM, pues también es parte de ese escrutinio público que todas las instituciones del Estado deben de tener, ¿no? Por ley. Ahora bien, sabemos que en el examen de la UNAM 1 lo aplicó una empresa externa, cosa que también es una cosa bastante criticable, lo se comentó en por muchos analistas, de que cómo es que la UNAM, siendo una institución de gran renombre, incluso a nivel mundial, dentro de las 100 mejores universidades del mundo, no haya podido implementar por sí misma ese examen a distancia para el proceso de admisión, que yo que sí lo podía hacer, ¿no? No lo quiso hacer, pues no se supone que hay investigadores ahí que les pagan muchísimo dinero y hay áreas, ¿por qué no lo aplicaron ellos y con las tecnologías adecuadas, ¿no? Pero bueno, se le adjudicó a una empresa externa que creo que se llama Territorium Live, algo así. No sé si es la primera vez, yo me imagino que no, ya había sido de que se aplicó a distancia. Esto quiere decir, fue un examen que no se hizo de manera presencial. Y de hecho ya hay programas y plataformas donde se pueden elaborar exámenes a distancia vigilando al aspirante. Eso quiere decir, en vía remota se vigila que él sea, se certifica su identidad, de que no abra otras ventanas, de que no utilice otros recursos dentro de su computador, etcétera, ¿no? De hecho, eso ya existe desde hace bastante tiempo. Algunas universidades privadas de renombre en otros países, no sé si aquí en México lo hagan, la verdad no sé, ya lo hacen, y es una manera de controlar quiénes están haciendo el examen de manera remota. Entonces, se aplicó el examen y se detectó por parte de la misma UNAM y de otras, pues vamos a llamarle entidades, de que hubo una serie de, vamos a llamarle, de conductas indebidas, tramposas, dentro de ese examen, como cual suplantación de persona, dos, de que alguien les ayudaba en tiempo real con las preguntas, no sabemos quién, pero se dice que es por fuera, recibieron ayuda, se utilizó la inteligencia artificial para contestar ciertas preguntas, etcétera, ¿no? Aquí desafortunadamente hay dos cuestiones. En primera, ¿quién realizó las trampas? Por los aspirantes, y eso desafortunadamente pues ya es algo con el lastre con el que la mayor parte de los países latinoamericanos cargamos, y México también, de que esa cultura de la trampa, ¿no? Esa cultura del engaño, que bueno, para mí es un autoengaño, ¿no? De que como aspirante pretendas entrar a una universidad y lo hagas con trampas y con inteligencia artificial o con herramientas indebidas, no por tu propio conocimiento y aptitudes, porque luego son exámenes también de aptitudes. Entonces eso ya habla mal, no de la universidad, sino habla mal de los aspirantes y de su conducta, ¿no? Imagínense, si ya yo como aspirante a una universidad ya hago trampa, pues qué se va a esperar cuando estudie
y cuando egrese, ¿no? Entonces ahí ya es un problema de ética y de moral, ¿no? Que ahorita les voy a decir qué libro nos habla de esto ampliamente, ¿no? Ese es un primer problema. El segundo, también la UNAM tiene responsabilidad porque no tuvo los mecanismos de control necesarios pues para evitar ese tipo de prácticas, ¿no? Tanto de la UNAM como institución como de la empresa, ¿no? De que no, a lo mejor sí, en todos los exámenes pues siempre sucede que hay trampas, pero a nivel mínimo, ¿no? Y a lo mejor se detectan, pero aquí fue generalizado, ¿no? También se detectó que había aspirantes que habían contestado todas las preguntas bien y muchísimos casos, ¿no? Cosa que también hubo una sospecha, pero claro, ahorita todo es sospecha porque pues no hay una investigación que diga que haya acreditado o que se haya acreditado plenamente que eso sucedió. Yo digo que sí porque pues por eso es que se anuló el examen a distancia, ¿no? Les decía yo, quizá el mayor de los problemas es que se hizo de manera remota y al hacerlo de manera remota, pues los controles escapan. Por eso es que también se criticó a la empresa porque pues ellos deberían de haber de que inmediatamente que se detectara eso, anular el examen en tiempo real y ya no dejar al aspirante y dejar una constancia de aquí así sucedió. El problema fue de que se repite, se anula el examen. Hay aspirantes que dicen que ellos contestaron bien, que ya habían sido que habían sido admitidos y que alcanzaron un cierto puntaje y que ahora se repite el examen y es de manera presencial, el famoso examen de control. Cosa que no les pareció a algunos, ¿no? Y que a lo mejor están en su derecho porque posiblemente hay bastantes aspirantes que sí contestaron correctamente, ¿no? No hicieron trampa y pues eso les afecta a ellos, ¿no? Incluso hay unos amparos presentados para ver la posibilidad de que ellos sean admitidos sin tomar en cuenta el examen de control presencial, ¿no? No sabemos cómo se vaya a resolver, ¿no? De hecho, yo viví un caso real hace ya bastante tiempo, como, pues no sé si unos 12 o más, 15, 16 años. Yo hice un examen para entrar como defensor en Tlaxcala, en el Poder Judicial Federal. Nos hacen un examen presencial, obviamente. No me acuerdo si fue escrito o fue en computadora, pero en presencial había gente vigilando, se identificaba el aspirante, como aquí en la UAP, ¿no? Tienen que entrar al campus, identificarse, nada más entras con tu pluma, tu papel, etcétera, sin ningún otro, incluso sin teléfono móvil, y contestas el examen, ¿no? Entonces contestamos el examen, salen los resultados, quedo en la terna o en la lista de los aspirantes finalistas para entrevista, y de repente salen como a las 2 semanas de que se anulaba ese examen y se repetía sin ninguna causa, sin ninguna justificación, y de buena fuente, por gente que conozco, resulta que quedó en el cargo gente que ni siquiera había hecho el examen. ¿Qué fue lo que pasó? Pues de que las trampas no son nuevas, las trampas ya existen, incluso no trampas tanto en el examen, sino que hacen procesos de selección, convocatorias, porque pues yo cuando recién egresé, yo hice un montonal de exámenes y participé en muchas convocatorias y y les digo, en esta ya había yo quedado y se anuló el examen y quien obtuvo el cargo fue alguien que ni siquiera lo había hecho, ¿no? Entonces las trampas siempre han existido, más en organismos públicos. De hecho eso pasó también en un examen que hubo en Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde iban a seleccionar actuarios y secretarios. Hicimos muchos el examen y finalmente quienes entran es personas que son allegadas a ministros o a magistrados, ¿no? Entonces, ¿para qué hacer todo ese gasto de dinero y esa simulación si realmente quienes van a quedar son otros, ¿no? Y
bueno, yo lo que pienso es que lo hacen para justificar y decir que hubo un proceso limpio, ¿no? Entonces, incluso el último examen que participé fue en el INE, y también hubo una serie de irregularidades, no me dejaron revisar el examen, etcétera, y finalmente quienes quedan son amiguitos de directivos, ¿no? Entonces, esto que quiero ejemplificar, pues siempre en este tipo de procesos siempre hay una mancha en ellos, ¿no? Claro, habrá casos en que sea impecable, pero la trampa siempre ha estado y es parte de la corrupción que vivimos día a día, ¿no? Y bueno, ya regresando al tema del examen, bueno, se repite, etcétera, hay muchas dimes y diretes porque pues, realmente no se ha hecho la investigación seria para ver si incluso la misma empresa participó en filtrar los exámenes, porque de hecho es muy común de que se hagan varias versiones del examen. Esto quiere decir que en el mismo momento que se aplique el examen, hay diferentes exámenes, no son los mismos, ¿no? No sé si sucedió en la UNAM, porque pues yo no vi el reactivo, pero al parecer no hubo ese cuidado, lo cual se me hace muy infantil, que no haya sido así. Y pues el caso es que el examen de admisión fue todo un escándalo, se tuvo que hacer un examen de control, un examen presencial, y en donde muchos que aparentemente ya habían aprobado y pasado su examen, pues ya no quedaron, ¿no? Entonces esto vuelve a armarse un tremendo escándalo, ahora por el examen de admisión, y no son casos aislados, en muchas otras universidades, incluso del mundo, hubo en Chile, en Argentina, en Perú, en la Universidad de San Marcos, etcétera, cosas similares. Cuando todavía no existía la inteligencia artificial, que ahora se usa también de manera tramposa, pues ¿cuántos alumnos no utilizan la inteligencia artificial para sus actividades? Ni siquiera leen el contenido, etcétera, o copy-paste, antes era el famoso copy-paste, y pues es un autoengaño, ¿no? Es un autoengaño para ellos, porque pues nosotros lo detectamos muy fácilmente, no hay referencias claras, etcétera. Entonces decía yo que, por ejemplo, en el caso de la Universidad de San Marcos, resulta que hubo filtración de los reactivos o cobraban por darte el examen, ¿no? Entonces, en Argentina también, incluso en Estados Unidos ha habido casos en universidades públicas donde también ha habido irregularidades en los procesos de admisión. Entonces, esto no es nuevo. Lamentablemente, si esto sucede a niveles de la UNAM, ¿qué pasará en las demás, no? En la Universidad Autónoma de Hidalgo, aquí mismo en la UAP, que yo sé de irregularidades, pero pues no las voy a decir porque me puedo meter en un problema, pero me consta que ha habido también irregularidades de quienes pasan, de los puntajes, quienes pasan, incluso cobros por fuera, etcétera. Entonces, en muchas otras universidades públicas yo creo que también ha sucedido, a lo mejor no ha trascendido tanto en los medios, porque han sido casos a lo mejor menores, pero siempre el problema es esas, el que ha habido trampas, ¿no? Que indebidamente, pues si alguien copia en el examen y no se da cuenta el maestro, pues ya aprueba, pero pues finalmente el perjudicado va a ser él, ¿no? Entonces mi opinión y conclusión de este tema de la UNAM es que en primer lugar sí debe de haber un examen de aptitudes y de conocimiento para ingresar a la universidad, sobre todo para ver si se tienen los niveles de conocimiento para ingresar a ese nivel, ¿no? Y sobre todo en universidades públicas donde deben haber de criterios de bueno, no discriminación, sino de selección, porque pues no todos van a ser admitidos, ¿no? A pesar de que las universidades privadas también tienen examen, pues ahí no hay mayor consecuencia, finalmente se hace el examen y se evalúa cierta aptitud y conocimientos, pero ahí no hay, como no trasciende porque la oferta no es tan alta, pero en las universidades públicas sí. Entonces tiene que haber una manera de checar los puntajes y ver quiénes entran y quiénes no, ¿no?
claro, ya otro tema muy ajeno es si realmente estudiar en la universidad garantiza un empleo o desarrollarse profesionalmente y cuánto van a ganar. Eso es tela de otro costal. Yo tengo muchas críticas y puedo no garantizar algo en el futuro estudiar en la universidad. Pero bueno, ese será tema de otra cápsula, de otro programa, ¿no? Y una de las recomendaciones que se hacía a la UNAM era que se volviera el examen presencial. Yo creo que así va a ser. Lo va a aplicar la misma UNAM. Ya no tiene por qué intervenir una empresa externa. No tendría por qué. Pues a poco la UNAM no tiene los recursos para hacerlo. De hecho, para mí una de las mayores universidades en el país, la de Guadalajara, Puebla, Monterrey, pues tienen universidades de públicas y privadas de mucho prestigio que pues pueden hacer sus propios exámenes, ¿no? Sus propios reactivos para el examen. Entonces, el regreso a lo presencial, que se cerciore la identidad del sustentante, que haya presencia de alguien que vea que no se utilice ningún otro recurso de ayuda, etcétera. Que bueno, pues eso también es cuestionable porque probablemente pues se usan los recursos o las herramientas éticamente y para bien, pues se puede utilizar, pero bueno, en un examen yo pienso que no. Entonces, sí debe haber el examen, debe haber condiciones de transparencia, de certeza, de cómo van a ser los procesos de todo el proceso desde que se hace el examen hasta que se admite al aspirante. Debe haber claridad, no debe haber opacidad. Y esto es un llamado de atención porque, pues, quién sabe qué otras universidades públicas están en el mismo, pues, en el mismo tema, ¿no? La misma temática en sus exámenes, ¿no? Y les decía yo que todo esto se explica en un libro, que este me lo recomendó el maestro, mi estimado maestro Adolfo Borges Pulido, mi asesor de tesis ya hace, pues, más de 20 años que egresé. Se llama Ciudadanos Imaginarios, donde aquí explica el libro por qué si el Estado hace trampas, el ciudadano se cree con derecho a hacer trampas también, ¿no? Incluso aquí hay un párrafo que dice: en un tiempo extraño y confuso donde las leyes se veneran más cuanto menos se cumplen, donde los demócratas arreglan elecciones, los militares hacen carrera por la indisciplina, los empresarios alimentan la inseguridad y los patriotas van rumbo a Veracruz para irse del país, ¿no? Y hay muchas citas que podemos sacar de este libro, donde por qué tenemos ese problema de incumplimiento de leyes, de las trampas, y es algo que el mismo Estado toleró, y por eso el autor Fernando Escalante Gonzalvo dice que el Estado desde el siglo XIX está destruido, y ahorita también, ¿no? Porque pues es lo que vemos que prevalece ya desde hace mucho tiempo. Y si el Estado lo tolera, pues lo toleran los ciudadanos, pues también el mismo gobierno, ¿no? Entonces, pues es una situación grave. Yo creo que ahí, independientemente de que la UNAM tome medidas, de que ya hagan los exámenes presidenciales, pues la responsabilidad directa es del aspirante de ser consciente de que si quiere estudiar la educación superior, ya sea posgrado, una maestría, doctorado o una licenciatura, pues tiene mínimamente que actuar con ética en su conducción, y eso va a empezar desde que entra a la universidad, ¿no? Y desafortunadamente en la realidad vemos algunas cosas muy distintas a las que en el aula se dicen, porque pues yo conocí muchos compañeros que hacían trampas, no iban a la universidad, iban cada vez en cuando, prácticamente no iban a las clases, etcétera, y ahora están como funcionarios de mediano nivel en la estructura estatal, ¿no? Entonces ahí dense cuenta que los tramposos pues obtienen muchas cosas con trampas desde que egresan, desde que hacen el examen con trampas en el aula y fuera de ella, ¿no? Entonces eso es grave,
porque pues es algo que finalmente te va a afectar, ¿no? Y todo esto lo dice este libro, no es, este libro ya tiene muchísimo tiempo que se publicó y recoge cuestiones históricas. Entonces, vean que tanto estudiar en la universidad y a lo mejor que seas cumplido y saques 10 esos 9, pues eso no va a garantizar que realmente sobresalgas en el futuro, ¿no? Y por eso les digo que yo veo quienes sobresalen y eran los más tramposos de la clase, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente eso llega a pasar y renuncia a la secretaria de la UNAM cuando realmente quien debió de haber renunciado en su caso, pues era el rector de la UNAM, ¿no? No sé por qué la secretaria fue la que tuvo que, bueno, no sé si fue separado o renunció a través de ese escándalo, pero yo que por dignidad el que debió de haber renunciado era el rector de la UNAM, no la secretaria, pero bueno. Entonces, pues ahí va a quedar otro episodio más en la UNAM, de muchos que ha habido. Cuando estuvo ocupada la UNAM ahí hace 20 o 25 años, ahorita con el examen, con el tema de los docentes que hora clase y tiempo parcial que no tienen ninguna prestación, y la autoridad se hace de la vista gorda como si no existiera el problema, ¿no? Lamentablemente eso lo he visto desde hace 14 años que inició nuestro proyecto de ADUP, de la docencia, las prestaciones, pues se hace de la vista gorda, la NUIS y todas las instituciones que agremian a universidades públicas y privadas, pues dicen, no, el problema no existe, yo nada más me hago de la vista gorda, y en las universidades privadas también, no pasa nada, y los que sufren son los docentes, porque pues no tienen ninguna prestación, y ahora si tenemos que dar recibos, tenemos que pagar contador, y tenemos que deducir impuestos, pues imagínense, si ya de por sí las universidades pagan cantidades irrisorias desde hace más de 12 años, ahora imagínense tener que descontar los impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, hay situaciones que no se han podido arreglar, por más que las administraciones digan que las cosas mejoran, pues no es así, pues estamos viendo la realidad que muchas cosas pues se han quedado estancadas. Pero bueno, ese es el tema que quería yo reflexionar el día de hoy, y bueno, agradecerles su escucha, y veremos cómo se resuelven esos amparos. Sería muy bueno ver el considerativo de la sentencia, ya sea que se niegue o se gane el amparo de los que impugnaron este proceso de admisión y otros procesos que desafortunadamente han sido amañados en el INE, en muchas instituciones. Imagínense si en la propia Defensoría Pública Federal sucedió eso que les comento, imagínense. Por eso es que ya a partir de ahí ya no hice ninguna convocatoria en ninguna institución, sobre todo pública, porque pues desafortunadamente la mayor parte, no todos, son procesos simulados y amañados. Pues muchas gracias, que tengan una excelente fin de semana. Saludos a Gerardo Navarro, a Ibelia Saloma y a todos los que nos estén viendo en nuestra cápsula del día. Muchas gracias.